bienvenidos a un nuevo encuentro del curso y el ciclo de gestión de ciudades inclusivas. Hoy estamos en Rosario, por lo menos en un día especial, no solamente de vacaciones, sino que en este momento se está jugando el clásico, así que tenemos bastantes audiencia ocupada con eso. Pero bueno, a pesar de eso, seguimos en marcha y acá firmes en pos de trabajar por las políticas locales. Bueno, hoy es el séptimo encuentro de este ciclo, que como ustedes saben, lo organizamos desde la Fundación La Usina Social. La Usina Social es un espacio de participación, de innovación, un espacio colectivo en donde a través de forma colectiva intentamos trabajar y encontrar respuestas innovadoras e inclusivas a los problemas que hoy nos preocupan y nos aquejan. Y como saben, desde el inicio, las ciudades, las políticas locales son una prioridad y han sido un foco de atención de estudio dentro de la Fundación. En esta ocasión y en esta segunda edición nos acompañan la Fundación Freddy Geber, la FES, nos acompaña como siempre el CEMUPRO y también Demos de Santa Fe. Este es el séptimo encuentro, como les decía, hemos pasado por diferentes temáticas, y hoy nos vamos a adentrar en lo relacionado a la internacionalización de las ciudades. Tenemos un panel de lujo conformado por María del Huerto y Esteban Paulón, quien ambos tienen muchísima experiencia en esta problemática, y la idea es poder combinar de alguna manera con sus intervenciones, cuestiones descriptivas y conceptuales, y los desafíos actuales en relación a la internacionalización de las ciudades hoy, en este contexto, y también, ¿por qué no?, pensarlo en la pospandemia, y por el otro, comentar experiencias concretas de redes o de políticas que han sido interesantes y que puedan servir de experiencia para o puedan servir para otros municipios. Así que bueno, dicho esto, quisiera presentar a María del Huerto Romero. María del Huerto, May, para los amigos y para casi todos, es licenciada en Ciencia Política, es diplomada, por supuesto, de la Universidad Nacional de Rosario, es diplomada superior en Ciencias Sociales, con mención en Ciencia Política de Flaxo, es docente de la carrera de Relaciones Internacionales en asignatura Integración y Cooperación Latinoamericana, docente del Seminario Internacionalización de Ciudades y Regiones, es profesora también del Seminario Cooperación Internacional, Actores Subnacionales y Gobiernos Locales, en una maestría de integración, y también fue profesora invitada del curso de maestría de Cooperación Internacional de la Universidad del Salvador. Igualmente tiene mucha experiencia en gestión pública, ha estado perdón, a cargo de la coordinación de redes internacionales de ciudades, de la Dirección General de Relaciones Internacionales del municipio de Rosario. Ese es el cargo que actualmente ocupa, pero antiguamente también coordinó el área de cooperación internacional del gobierno de la provincia de Santa Fe, y también estuvo a cargo de la Subsecretaría de Cooperación de Relaciones Internacionales de la provincia. Fue responsable de coordinación de la oficina del programa Urbal 3, y también, y ahí fue donde largamente la conozco, fue la coordinadora del Urbal, de la red número 7 del programa Urbal de Cooperación Descentralizada de Rosario, que fue en el municipio de Rosario, allá por el 2000, uno de los primeros que inicia de alguna manera esto de la cuestión de redes y la internacionalización, o uno de los programas más importantes que tuvo el municipio en este sentido. Bueno, dicho esto, luego vamos a presentar a Esteban cuando toque su intervención. Te dejo la palabra, May, a ver si querés. Gracias, Cecilia. Por Bueno, favor. ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas, en esta tarde tan especial, tan gris. Esperemos que no sea gris para los hinchas de ninguno de los dos clubes, pero bueno, es gris para todos. Bueno, antes que nada agradecer nuevamente a la usina por reiterar la invitación a dar esta charla, que el año pasado también la dimos. Y bueno, intentar, antes de empezar, compartir pantalla. A ver si puedo. Cecilia, yo te lo mandé por cualquier cosa. Sí, yo lo tengo, cualquier cosa, no hay problema. A ver, Pero va a salir bien. no sé si lo ven, pero tendría que agrandarlo, ¿no? Sí. Sí, a ver si lo podemos agrandar.
Ay, me equivoqué. Ahí estamos. ¿Lo ven bien? Perfecto, perfecto, Bueno, yo May, los veo a perfecto, ustedes, todo perfecto. perfecto. Bueno, como decía Cecilia, hoy vamos a hablar sobre internacionalización de ciudades, que eh, lo puse con un signo de pregunta porque no es un tema que se aborde mucho, ni en la academia, ni en la gestión, por eso genera muchas preguntas e interrogantes, y voy a estructurar un poco esta presentación en base a una serie de preguntas, que me parece que es más claro para introducir un tema que, como digo, no es tan conocido o tan difundido. Por eso el signo de pregunta, porque la voy a estructurar a partir de eso, ¿no? Y preguntarnos, en primer lugar, ¿qué es esto de la internacionalización de ciudades? Bueno, tiene un montón de nombres o de denominaciones que podrán haber escuchado seguramente y que caracterizan esta actividad, ¿no? Algunos la podemos asimilar como la acción internacional o la actividad exterior de las ciudades, o sea, todo lo que realizan por fuera, las actividades por fuera del territorio nacional. Otros hablan de relaciones internacionales de las ciudades, diplomacia de ciudades, proyección de ciudades. Esta palabrita que ha estado de moda en los últimos años, que es la paradiplomacia, que hace referencia a lo mismo, gestión de ciudades, etcétera. Es decir, hay una diversidad de nombres y de conceptos que si nosotros hiciéramos ahora, antes de esto, preguntáramos a todos con qué otro concepto asimilarían la internacionalización o asocian, seguramente habría muchos más que estos que puse acá. Tienen algunas pequeñas diferencias que no es necesario plantearla acá, desde el punto de vista académico las podemos analizar, pero desde el punto de vista de la gestión, que es lo que nos interesa, cualquiera de estos conceptos son asimilables y hacen referencia, insisto, a toda actividad, ahora vamos a caracterizar alguna de ellas, toda actividad que una ciudad o una provincia, un gobierno no nacional, digamos no central, realiza por fuera de las fronteras nacionales, ¿no? Ahora bien, esto es una cosa nueva, digo, como es una cosa que no se habla mucho y que no todos los gobiernos locales la implementan, no tienen una política pública, esto nos lleva a pensar de que es algo nuevo, no, efectivamente no lo es, ¿no? Si tomamos una referencia, fíjense, en el año 2006, o sea, estoy hablando de más de 15 años, ¿no? El último registro que hizo CGLU, que seguramente Esteban va a hacer referencia, yo ahora lo menciono, CGLU es la red mundial más grande de ciudades, se llama Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, hizo un estudio a nivel mundial y, insisto, hace más de 15 años ya identificó que al menos el 70% de las ciudades del mundo realizaban alguna actividad exterior, llámese un hermanamiento, una cooperación, una misión internacional, etcétera. Es decir, no es un fenómeno nuevo. Incluso si nos vamos a la historia sin hacer una línea de tiempo muy larga y recordamos la antigüedad, ya las primeras ciudades antes de crearse los estados-nación, las ciudades griegas, en la antigüedad ya tenían relaciones internacionales, comerciaban con otras ciudades, etcétera, ni hablar de las ciudades en la Edad Media, con el comercio y demás. Todo esto que tenía sus orígenes en la antigüedad, al constituirse el Estado-Nación como tal y absorber competencias de las anteriores ciudades, se restringe, ¿no? Y la acción internacional pasa a ser un monopolio de los estados centrales, lo cual no quiere decir que algunas grandes ciudades no hayan a lo largo de la historia mantenido esta competencia, ¿no? Hay ciudades globales, pensemos en Londres, pensemos en Nueva York, pensemos incluso en San Pablo, pensemos incluso en Buenos Aires, que siempre mantuvieron vínculos más allá de la constitución del Estado-Nación. Pero de cualquier manera, como fenómeno, como actividad, comienza a disminuir con la constitución del Estado-Nación y al final, digamos que entre la década del 80 y el 90 del siglo pasado, vuelve a surgir esta actividad por una serie de factores que, bueno, no nos vamos a detener ahora, esta actividad internacional de las ciudades. Surge de distintas maneras, digamos, surge ¿por qué? Insisto, no porque es nueva, sino que a partir de la década de los 80 y 90, mayor cantidad de ciudades en el mundo empiezan a tener actividad internacional, las ciudades empiezan a tener más actividad internacional y más diversificada y de más calidad. Vamos a ver después por qué. Entonces, no es un fenómeno nuevo, sí es un fenómeno que adquiere características nuevas,
a finales del siglo pasado. De cualquier manera, no podemos decir que la internacionalización en las relaciones internacionales de las ciudades se dé a nivel homogéneo en todas las ciudades. Hay ciudades o regiones del planeta donde las ciudades son más activas, otras menos activas, algunas tienen mejores resultados, otras no tanto. Incluso el marco normativo, su constitución, las constituciones de los estados y demás, y las leyes, en algunos casos restringen la actividad internacional y en otros son más permisivos. Es decir, no es un fenómeno que sea homogéneo o sea igual en todo el mundo, pero sí es algo que adquiere dinamismo a partir de las últimas décadas del siglo pasado. Ahora bien, ¿por qué o para qué una ciudad realiza acción internacional, se internacionaliza o como querramos llamarlo? Podríamos agruparlo en una serie de razones o motivaciones. Podríamos decir que algunas son económicas, otras son políticas, pueden ser socioculturales, cognitivas. Estas motivaciones o estas razones que pueden motivar a las ciudades a realizar acción internacional pueden darse en forma combinada, puede estar algunas en una ciudad y otras en otra, no necesariamente todas las ciudades se internacionalizan por los mismos motivos y no necesariamente es un solo motivo, normalmente se combina, ¿no? El motivo más clásico, más tradicional, es el motivo económico, la búsqueda de recursos económicos. Esto es lo más clásico, lo más tradicional y lo más extendido. Ya sea de recursos económicos para su gestión, es decir, para el desarrollo de sus políticas y servicios públicos, o de recursos económicos para actores del territorio para promover el desarrollo, ¿no? Recursos económicos para apoyar las pymes, para apoyar el desarrollo científico-tecnológico, etc. Es el motivo más extendido y más clásico, pero también hay otros. Hay ciudades que están motivadas por razones políticas, ¿no? En realizar sus acciones internacionales. Una aclaración, estas motivaciones no solo que se pueden dar combinadas, sino que cambian con el tiempo. Una ciudad puede a lo largo de los años cambiar sus motivos. Y este es un caso claro, por ejemplo, el de la ciudad de Montevideo. Montevideo, cuando después de digamos, del proceso democrático, se encuentra con un color político diferente al del Estado-Nación, lo cual dificultaba todo su trabajo, su reconocimiento, etc. Y este es un caso claro en el cual una ciudad busca en el accionar internacional, en sus inicios, ¿no? Busca un apoyo político, un reconocimiento político, frente a la rivalidad con el gobierno nacional. Luego, esa motivación en Montevideo cambió una vez que se consolida su acción internacional, pero su origen es un origen político. Hay otras ciudades que pueden tener otros orígenes que tienen que ver con la identidad, ¿no? Pensemos en Cataluña, en la región de Quebec, etcétera, donde su motivación es reafirmar su identidad propia dentro de su contexto nacional, ¿no? Otras ciudades buscan generar una visibilidad, un reconocimiento, una legitimación en algún tema o en algún área. Pensemos en Porto Alegre, donde su acción, por ejemplo, internacional se asentó en sus inicios en proyectarse como la cuna del presupuesto participativo, ¿no? Y sobre eso montó su estrategia internacional. En el caso de Rosario, en sus orígenes, mucho estuvo vinculado con una motivación de ser reconocida en el ámbito del planeamiento estratégico, por ejemplo, o en el área de salud, ¿no? Hay ciudades que les interesa por un motivo político internacionalizar para cambiar su imagen, caso claro el de Medellín, ¿no? Una ciudad conflictiva con una imagen no muy positiva, y bueno, hizo todo un trabajo internacional focalizado en el cambio de la imagen, ¿no? Motivaciones políticas. Hay ciudades que tienen interés socioculturales, como proyectar su cultura, su patrimonio, su historia. Este es un motivo para su acción internacional. Esto se suele dar, por ejemplo, en ciudades declaradas de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que aprovechan esto para difundir su cultura y su patrimonio. Puede estar vinculado con motivaciones económicas, porque esto a su vez genera turismo, que genera el ingreso de recursos, etc. Y la cuarta motivación, que yo diría que es no sé si la más reciente, pero tal vez la menos utilizada o la menos explotada por las ciudades, por lo menos hasta la pandemia, esto creo que ha cambiado con la pandemia, son aquellas motivaciones o razones
de la acción internacional de una ciudad para buscar conocimientos, hacer innovaciones de gestión, buscar otras experiencias, conocer cómo otras ciudades resolvieron problemas. Esto que era una motivación incipiente, diría yo, prepandemia, se hizo muy fuerte durante la pandemia, ¿no? La acción internacional de las ciudades durante la pandemia, básicamente más allá de buscar insumos médicos y demás, estuvo motivada mucho por la búsqueda de cómo las otras ciudades, incluso de otros continentes que ya estaban en otra etapa de la pandemia, habían resuelto algunos problemas vinculados con esto. También se está dando durante la pospandemia. No creo que esto es una motivación importante, o por lo menos muy utilizada desde la pandemia. Bueno, esto simplificadamente, cuáles pueden ser las motivaciones que, insisto, pueden darse combinadas. Ahora bien, cómo las ciudades se internacionalizan a partir de la motivación que identifiquen como prioritaria, ¿no? Y ahí las ciudades tienen una caja de herramientas, como digo yo, y como está en el dibujito, ¿no? En la figura, una serie de herramientas a las cuales pueden acceder para internacionalizarse. Los hermanamientos son la clásica, la más tradicional forma o la primera forma de internacionalizarse, buscar una ciudad con la cual hermanarse. El acceso a la cooperación internacional, ya sea buscando financiamiento de organismos internacionales como BID, Banco Mundial, etcétera, o la cooperación descentralizada, que es un aspecto de la cooperación internacional. La cooperación descentralizada es el diálogo o la cooperación entre homólogos, es decir, de ciudad a ciudad, no ya con un organismo internacional, una fundación, etcétera. Esta cooperación descentralizada es la que fue muy visible y muy fuerte durante la pandemia. Las redes, que está tachado no porque no valga, sino porque no me voy a detener, porque Esteban se va a detener en eso, voy a decir una palabrita de los otros nomás. La promoción económica, también otro instrumento muy claro, ¿no? Instrumentos para promover el territorio en términos de exportaciones, atraer el turismo, etcétera. Y el marketing urbano, ¿no? Podríamos resumir las principales, no son todas, pero las principales herramientas de las que disponen las ciudades para internacionalizarse en estas. Voy a decir algunas palabritas de cada uno, o algunos ejemplos. Caso de hermanamiento, acá tenemos un caso de la ciudad de Rosario con la ciudad de Dakar, a raíz del rally Dakar en aquel momento, ¿no? Entre dos ciudades, ¿no? Caso claro de hermanamiento. Cooperación, como les decía, internacional, hay infinidad de actores con los cuales las ciudades interactúan en cooperación, desde los propios estados, muchos estados nacionales tienen sus agencias de cooperación, como España, Japón, etcétera, embajadas. También los organismos de Naciones Unidas tienen sus áreas de cooperación, UNICEF, FAO, UNESCO, etcétera, con los cuales también las ciudades mantienen vínculos de cooperación, ¿no? Instituciones financieras, como veíamos. En el caso de las instituciones financieras como Banco Mundial o bancos regionales o el BID, si bien trabajan directamente con las ciudades, en la mayoría de los casos se requiere un aval nacional, lo cual suele ser una dificultad interesante en algunos casos, pero existe como instrumento. Bueno, después hay fondos de distintos tipos y yo diría, bueno, organizaciones de la sociedad civil y la última columnita, que son actores de la cooperación que trabajan con las ciudades más recientes y que también salieron a la luz como muy importantes durante la pandemia, son los fondos privados, la las entidades filantrópicas, las empresas, pensemos en la Fundación Bloomberg, en la Fundación Gates, pensemos en la Fundación Ford, etcétera, que son entidades de financiamiento y de cooperación internacional que trabajan con las ciudades y a las cuales las ciudades pueden acceder para obtener recursos, sea financieros o sea técnicos, ¿no? Este es otro instrumento. Dentro de la cooperación, como les decía, una cooperación en particular es aquella que realizan no ya con estados, empresas o organismos de Naciones Unidas, sino la vinculación directa con otras ciudades
o gobiernos subnacionales, que es la cooperación descentralizada. Básicamente, esta herramienta de cooperación descentralizada apunta a lo que veíamos de la motivación cognitiva, ¿no? A intercambio de experiencias, a conocer, al aprendizaje conjunto, no tanto al financiamiento de proyectos como el otro tipo de cooperación, ¿no? Bueno, y esta cooperación entre ciudades puede darse tanto entre ciudades del norte y del sur, como del sur, sur-sur, y en algunos casos, aunque son pocos, cooperación del sur al norte. Vuelvo al caso de Porto Alegre. Después de su experiencia de presupuesto participativo, eh, mantuvo vínculos de cooperación donde transfirió su experiencia a ciudades del norte, ¿no? O sea, hay una transferencia del sur al norte de alguna experiencia de política pública o servicio público reconocido. Bueno, algunas redes, yo esto simplemente voy a decir de redes, como Mercociudades, que tiene unos propios programas que fomentan y financian la cooperación descentralizada entre sus socios. Todos los años hay una convocatoria, las ciudades presentan proyectos que en general tienen que ver, insisto, con el intercambio, el aprendizaje conjunto, y hay un financiamiento de la propia red, ¿no? Es un ejemplo de cooperación sur-sur. Bueno, por poner otro ejemplo, este mapa muestra, para que tengamos una idea, creo que es del año 2018, si no me equivoco, la cooperación descentralizada existente en ese año entre ciudades y provincias argentinas con sus pares franceses. Como verán, es bastante dinámico la cantidad que hay y la diversidad de temas, ¿no? Con ciudades de un solo país, digamos, en este caso de Francia. Bueno, algunos ejemplos para que tengan alguna idea sobre los temas, por supuesto. Toda la cooperación descentralizada entre ciudades tiene que ver con competencias de los gobiernos locales, ¿no? Vinculadas a políticas o servicios públicos locales, como la primera, que tiene que ver con la cuestión urbana, la participación ciudadana en el segundo ejemplo, la soberanía alimentaria en el tercer ejemplo. Son ejemplos de prácticas recientes, incluso en la última, que participa en la ciudad de Rosario. El otro instrumento del que disponen para la internacionalización las ciudades es el marketing urbano, como decíamos antes, que se puede llevar adelante a través de un montón de canales, ¿no? La más clásica es el envío de misiones comerciales o la participación en eventos internacionales, la utilización del arte. Recordemos el caso del Museo Guggenheim en Bilbao, ¿no? La construcción de ese museo que fue utilizado por la propia ciudad como marketing de la ciudad y para atraer turismo, básicamente, ¿no? El reconocimiento, esto es muy común también, que las ciudades accedan a muchos premios internacionales a políticas locales vinculadas con el urbanismo, con el agua, con el medio ambiente, etcétera. Y las ciudades pueden acceder y concursar, y más allá del premio en sí, que a veces es monetario y a veces no, sí implica un reconocimiento a nivel internacional de una política pública local, ¿no? Que hace al marketing de ciudad. Bueno, participar en publicaciones internacionales, organizar visitas de delegaciones a la ciudad. Esto lo hace mucho Medellín, por ejemplo, que tiene un programa de visitas no solo de funcionarios de otras ciudades que quieren venir, que es muy interesante, sino que tiene anualmente un programa de visitas de periodistas de todo el mundo. Invitan a cadenas de noticias de todo el mundo a recorrer la ciudad, y eso, por supuesto, después se replica y genera un marketing en cuanto a las políticas públicas de la ciudad. Bueno, una serie de instrumentos que tienen la ciudad en el marketing urbano. El último instrumento, que es el de redes, no me voy a detener, el otro instrumento de internacionalización, porque bueno, se va a referir Esteban en un ratito. Bueno, ya vimos un poco qué es la internacionalización, por qué o para qué y qué instrumentos, ¿no? A través de qué. Ahora nos podríamos preguntar cómo se gestiona esto, ¿no? Cómo una ciudad gestiona esto, una vez identificados los instrumentos y las motivaciones. Bueno, podríamos decir que hay dos modelos de gestión, ¿no? O dos, no sé si modelos, pero por lo menos dos esquemas. El más tradicional, el más común, el que veremos en el 80%, y capaz que me quedo corta, de las ciudades, es el entender a las relaciones internacionales, gestionarlas como un conjunto de acciones aisladas.
Uno viaja y viene, el otro, no sé, hizo una misión, el otro hizo una cooperación, desarticuladas entre sí y desarticuladas de las prioridades del gobierno y del territorio. Esto es muy común. Ashton con oficina de relaciones internacionales o sin oficina, a veces tiene y a veces no. Esto me parece importante recalcar que no necesariamente basta con tener una oficina de relaciones internacionales. Se puede tener una oficina y seguir teniendo acciones aisladas, ¿no? Es necesario, pero no es la única condición. El otro modelo, que diría que es el al cual se debería aspirar y al cual hay muchas ciudades, no todas, pero muchas ciudades que están en camino de construirlo, es contar con una estrategia, una verdadera estrategia de internacionalización, ¿no? Que permita que las acciones no sean aisladas, no estén articuladas con las prioridades del territorio y tengan coherencia entre ellas, ¿no? Ahora, si preguntamos, ¿hay un modelo? Bueno, ¿cómo hago mi ciudad? ¿Cuáles son los pasos para generar una estrategia de internacionalización? No hay una receta universal. Hay algunos manuales que pueden servir a aquellas ciudades que están interesadas, pueden servir de guía, de orientación, pero no hay una receta universal, porque depende del tamaño de la ciudad, de los recursos que tenga la ciudad, humanos y financieros, de las prioridades, de la experiencia de la ciudad. Es decir, no hay una receta única para ese camino de construir una estrategia de internacionalización. Pero sí, insisto, hay algunos manuales, pero no son receta única. Pero sí creo, y esto enfatizo siempre mucho, que hay dos elementos que sí son necesarios en todos los casos. Después, los pasos, las etapas pueden variar, pero hay dos elementos que son necesarios para tener una estrategia de internacionalización. Uno es tener un faro, y ahora vamos a ver a qué me refiero con el faro, y el otro es tener la llave para abrir la puerta hacia ese proceso. ¿Cuál es esa llave? Es decir, el paso más importante o primero para empezar a generar una estrategia de internacionalización. Nada más que la voluntad política. Sin voluntad política no es posible, bueno, no es posible ninguna política pública, pero mucho menos una política pública nueva o novedosa o no tradicional en un gobierno local, ¿no? La llave para iniciar un proceso de internacionalización es una fuerte voluntad política, un intendente y un equipo de intendente que esté, y un equipo del intendente que esté, que tenga voluntad de llevar adelante una estrategia y que además lo coloque o coloque la internacionalización en la agenda pública. Primer elemento que sí es indispensable más allá de los pasos o etapas para construirla. Y el segundo elemento que me parece indispensable o sí que tiene que estar para construir una estrategia, es tener un faro. ¿Y cuál es el faro? Es aquello que decíamos, dejar de tener las acciones aisladas y articularlas. ¿Y cómo las articulo? ¿Cómo hago que una estrategia de internacionalización sea coherente, tenga sostenibilidad en el tiempo, etcétera? Sea eficaz, sea eficiente, tenga resultados importantes para el territorio, simplemente ajustándola a las prioridades del territorio. No acciones aisladas porque sí, sino internacionalización o acciones internacionales coherentes y que respondan a las prioridades del territorio. Y que mejor, en este caso de las prioridades del territorio, que las que vienen dadas por los procesos de planificación estratégica, que establecen prioridades y más aún si son participativos, ¿no? Porque ya no son las prioridades de un gobierno, sino las prioridades del territorio y de todos sus actores. Entonces, primer elemento importante para una estrategia tiene que estar ajustada a prioridades y por supuesto de ahí la importancia o el apoyo que puede dar la planificación estratégica a la construcción de una estrategia de internacionalización. Más aún, si es posible, que esa planificación estratégica, esto ya es un paso superior, digamos, incluya un capítulo dedicado a la internacionalización. Eso, porque eso le daría coherencia con las otras políticas del gobierno, ¿no? Y por supuesto, la importancia de tener una propia estrategia, ¿no?, de internacionalización, pero no aislada, sino articulada a su planificación estratégica. Y si es posible, incluida dentro de su planificación estratégica. Entonces, esto como dos elementos centrales para construir cualquier estrategia de internacionalización eficiente y sostenible en el tiempo.
Ahora bien, ¿quién elabora o quiénes participan o quiénes deberían participar de la internacionalización y de una estrategia de internacionalización de una ciudad? Bueno, por supuesto el gobierno local, ¿no? Como el poder político a cargo de las políticas públicas. Pero cuando hablamos del gobierno local, no, o de la acción internacional de un gobierno local, no necesariamente toda la acción internacional pasa por una oficina. Es necesario contar con una oficina porque es la que permite o la que permitiría vigilar y controlar la aplicación de la estrategia, digamos. Pero la acción internacional la llevan y la puede llevar, y está bien que así sea, diversas áreas del gobierno local. El área de salud pública tiene sus contactos, sus vínculos, el área de planeamiento, el área de producción, etcétera. Lo importante no es que estén centralizadas las acciones, sino que la orientación, la estrategia y el seguimiento de la estrategia esté centrada en una oficina, aunque la implementación de las acciones se diversifica en distintas áreas. Pero en una estrategia sustentable, digamos, y que vaya más allá de los cambios de gobierno, no solo es necesario que participe el gobierno local, quien la va a liderar, obviamente como poder político, sino que también se incorporen las voces, los intereses digamos, y las capacidades de otros actores del territorio. En todas las ciudades, las más grandes y las más pequeñas, hay actores internacionalizados. Estamos hablando hay empresas que tienen vínculos con el exterior, las universidades tienen vínculos con el exterior, las ONG presentes seguramente tienen vínculos, pero normalmente las acciones de internacionalización de estos actores del territorio se hacen por separado, lo cual, por supuesto, va en contra de la efectividad de la internacionalización de todo el territorio. Entonces, una verdadera estrategia de internacionalización del territorio y que sea superadora de los cambios de gobierno debería incluir a todos estos actores con interés, con vocación o con capacidad de internacionalizarse. Y en el caso de algunos municipios pequeños, o no tan pequeños, pero de áreas metropolitanas, sí han resultado muy interesantes y muy exitosas experiencias de internacionalización en consorcios. Ciudades pequeñas que a lo mejor no pueden, no tienen los recursos humanos ni financieros para generar una oficina o generar una estrategia, se juntan, se consorcian, digamos así, y se internacionalizan en forma conjunta. O áreas metropolitanas donde las problemáticas son metropolitanas y por ende las motivaciones para la salida internacional son metropolitanas, también generan estrategias de internacionalización grupal entre las áreas o entre los componentes de las áreas metropolitanas. Pero bueno, sacando este último caso que involucramos a otros actores, cuando hablamos de actores del territorio hablamos de, como decía, cualquier actor presente, ¿no? Y por ejemplo, voy a dar un ejemplo, que es en el caso de Tandil. Tandil tiene una agencia de cooperación e inversiones que vendría a ser una oficina de relaciones internacionales en lo que nosotros más o menos conocemos, pero la cual se creó, forma parte y dirige no solo el gobierno local, sino en la cual interviene la universidad, por ejemplo, y el sector privado. Esto permite reunir mayores recursos humanos y financieros, articular los intereses y que la internacionalización responda a los intereses de todo el territorio, los actores del territorio. Hay muchos ejemplos, ¿no? Tomé pero hay otros actores. Bueno, y para terminar, no sé cómo estoy con el tiempo, algunas preguntas para reflexionar y bueno, para que vayamos pensando. La primera que preguntan normalmente es, este, más particularmente las ciudades pequeñas, bueno, todas las ciudades pueden internacionalizarse, las globales, las intermedias como Rosario, las pequeñas. Uno podría decir que tal vez sí todas pueden, y de hecho lo hacen, realizar acciones internacionales. En la provincia de Santa Fe tenemos comunas muy pequeñas, y que tienen vínculos internacionales, por ejemplo, desde una motivación cultural por sus vínculos con los inmigrantes llegados desde otro país, desde otros países, ¿no? Y suelen tener acciones internacionales de intercambio, de hermanamiento, etcétera, ¿no? Acá con ex colonias suizas, italianas, etcétera, es muy común. Ahora, eso, o sea, cualquier ciudad de cualquier nivel o de cualquier escala puede tener acciones internacionales.
no toda ciudad puede tener una estrategia de internacionalización en términos de que requieren recursos humanos y financieros para elaborar la estrategia y darle seguimiento, que no todas las ciudades están en condiciones de hacerlo, ¿no? Entonces, esto es el primer elemento que me gusta, es para la discusión, pero que me gustaría un poco aclarar. Todas pueden tener acciones internacionales, no necesariamente todas pueden elaborar y ejecutar una estrategia. Bueno, y con esto sí, para cerrar y reflexionar, que me parece que son dos elementos a tener en cuenta por aquellas ciudades que quieran comenzar o que estén iniciándose en la acción internacional o tengan trayectoria, ¿no? Y que son elementos muy claves y que no siempre la ciudad, en la gestión de la internacionalización de las ciudades se tiene en cuenta, pero me parece que es necesario tenerlo. La primera es el tema que algo hablamos de la sostenibilidad de la internacionalización, ¿no? ¿Cómo hacer para que una estrategia de internacionalización vaya más allá del cambio de gobierno? Sabemos que el cambio de gobierno es más aún si es de color político, la estrategia desaparece, los contactos desaparecen, los documentos desaparecen, hasta hay oficinas que desaparecen. Entonces, ¿cómo hacer para que una estrategia sea sustentable? Y aquí al menos hay dos elementos importantes. Primero, involucrar a los actores del territorio, como decíamos, ¿no? Que la estrategia no sea del gobierno, sino que sea una estrategia participativa. Entonces es mucho más difícil interrumpir una estrategia cuando los actores del territorio están involucrados. Y segundo, un elemento que me parece muy importante y que no todas las ciudades, por lo menos en Argentina, lo consideran al momento de su internacionalización, es involucrar al Poder Legislativo, a los consejos deliberantes, que son al fin y al cabo los que establecen la normativa, ¿no? Con el involucramiento y el convencimiento de este poder, hasta se puede llegar a tener una normativa. Hay ciudades en América Latina que tienen normativas, como en el caso de México, como en el caso de Cuenca en Ecuador, que tienen normativas dictadas por sus poderes legislativos locales, donde se establece la internacionalización o las relaciones internacionales como una competencia propia del gobierno local. Entonces es mucho más difícil volver atrás cuando están estos elementos. Y el segundo elemento que a reflexionar y que también creo que no todas las ciudades al momento de internacionalizarse lo tienen en cuenta, es esto de preguntarse, toda acción, toda internacionalización, sea por acciones o sea por estrategia, ¿es siempre positiva? ¿Siempre los resultados son positivos? No, definitivamente no. Puede haber acciones o estrategias con impactos negativos en el territorio, ¿no? Y de hecho hay muchos ejemplos en ese caso. Lo importante, y vuelvo a lo mismo, a lo que decíamos antes, para evitar efectos negativos, por un lado es que esa estrategia de internacionalización se ajuste a los intereses del territorio y no se ajuste a los intereses de algunos sectores o algunos actores del territorio, ¿no? Sino que sea beneficiosa para todos. Como dice, como está la frase, como dice siempre Saskia Sassen, debes saber escuchar el discurso de la ciudad, ¿no? Una estrategia que escuche el discurso de la ciudad difícilmente tenga efecto negativo. Pero aún si puede haber algún efecto negativo, lo importante es prever medidas para salvarlos o para enfrentarlos con posterioridad. Siempre se da el ejemplo, no es el único, pero siempre se da el ejemplo de aquellos procesos de internacionalización que llevaron a la gentrificación en algunos barrios o sectores de ciudades. El caso de Lavapiés en Madrid es muy común, con efectos negativos, ¿no? Por lo menos efectos negativos para los habitantes del barrio, ¿no? Donde se priorizaron otros intereses. Bueno, lo importante en una estrategia es saber prever estos efectos negativos y saber establecer medidas para salvar. Bueno, yo con estas reflexiones, Cecilia, le dejaría lugar a Esteban. Bueno, No bueno, sé cómo ahora, cómo voy. no, perfecto, muchísimas Ah, gracias, quedó clarísimo. Me quedo con un par de preguntas para hacerte después que termine Esteban. Y si dale, alguien tiene alguna pregunta y la quiere ir escribiendo, perfecto, y después de Esteban dale. hacemos Yo alguna vueltita de preguntas. ¿Eh? Bueno, dejo de muchas compartir. gracias, Mira, clarísimo. Dale, ahí perfecto. está, Mientras ahí está. tanto, bueno, voy a presentar a Esteban Paulón, eh, quien es director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de LGBT+, fue subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual en el Gobierno de Santa Fe, es consultor independiente de Naciones Unidas para los Derechos Trans en el Cono Suramérica,
y es coordinador actualmente de la Alianza Progresista de las Américas. Siempre con una clara militancia en estos ámbitos, pero es una persona de muchísima trayectoria, por eso que hoy especialmente me pareció interesante invitarlo en cuanto al trabajo de redes internacionales, así que bueno, estamos ansiosos de escucharte, Esteban, Gracias, Ceci. Me puse los lentes para parecer para más parecer intelectual después más de la importante. profe que nos dio esa lección La profe maravillosa. la rompe, la rompe, la rompe. Impresionante. Con Gracias, Mai, lentes. por No, no, muy clara, muy didáctica. clarísimo y aparte súper interesante y todo lo que planteabas en relación a desafíos. Yo quería arrancar recordando una frase que leí una vez en alguno de estos encuentros de redes de ciudades en los cuales me tocó participar, que era el tema de un encuentro que decía, pensando globalmente, actuando localmente. Y creo que en esa frase se resume bastante el espíritu de por qué la internacionalización de las ciudades y por qué la estrategia de redes de ciudades, que es un poco la parte que me toca a mí complementar con todo lo que contó recién Mai, porque creo que de alguna manera sabemos que más del 70%, cerca del 78% de la población del mundo vive hoy en ciudades. Y en las ciudades son los escenarios donde ocurre la vida cotidiana. Entonces, ante un mundo que nos plantea muchísimos desafíos vinculados a la integración, a la inclusión, a la sostenibilidad, a la movilidad sustentable, a tantas cuestiones, para las ciudades, independientemente del tamaño, claramente las ciudades más grandes tienen más herramientas que otras, pero independientemente del tamaño, para las ciudades poder conectar puntos, poder vincularse con otras ciudades, sobre todo para aprender y tomar ideas, intercambiar experiencias, generar esta cooperación horizontal entre gobiernos locales es sumamente importante. Y dentro de todo lo que planteaba Mai, por supuesto que hay un montón de recursos y estrategias, pero una estrategia que han encontrado las ciudades para poder viabilizar esa cooperación, ese necesario diálogo entre pares, aunque a veces son pares un poco desiguales, son las redes, que son justamente los espacios en los cuales las ciudades se encuentran, espacios horizontales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pensaba en esto que plantea May del desafío de la escala de las ciudades pequeñas, que muchas veces no tienen la escala de recursos que puede tener una ciudad mediana o una gran ciudad, una ciudad capital, y entonces muchas veces pareciera dificultarse la posibilidad de llevar adelante estas estrategias de internacionalización, de cooperación, de diálogo. Bueno, allí aparecen las redes como espacios que facilitan esto, ¿no? Como espacios donde se puede acceder más fácilmente. Alguien pone la mesa, alguien monta un poco el escenario en el cual se puede dar ese diálogo. Y yo, en mi experiencia personal, por militancia, pero también por parte de mi trabajo que compartimos allí con May en la Dirección de Relaciones Internacionales de la Municipalidad, particularmente en mi caso trabajando en el equipo de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, puedo asegurarles que la mayoría de las redes en las cuales ha participado la ciudad de Rosario, y que sé que muchas otras localidades participan, han cumplido este objetivo de permitirle a ciudades que tal vez no tienen las herramientas propias al 100%, poder sentarse a dialogar, aprender, cooperar, intercambiar con otras ciudades, que en muchos casos en estas redes se da esta posibilidad de que ciudades muy pequeñas o ciudades medianas puedan dialogar con las grandes ciudades globales, algunas de las que nombró Mai y muchas otras que conocemos y que tienen su estrategia y su política específica de internacionalización y cooperación. Por supuesto hay distintos tipos de ciudades, distintos tipos de redes de ciudades. Algunas redes de ciudades tienen su motivación básicamente en algún factor geográfico, otras en factores temáticos, y entonces eso va generando o va determinando el volumen o la impronta que tenga cada una de esas redes. También muchas de las redes en las cuales hoy las ciudades participan
ampliamente han sido iniciativas de algunos gobiernos locales, entonces también detrás de esos liderazgos de esos gobiernos locales, que muchas veces son gobiernos locales muy significativos, a través de esos liderazgos se han ido ordenando también la participación de las ciudades. May comentaba, nombró una de las ciudades, nombró dos de las redes, una al pasar y otra estaba ahí también en la Filmina. La primera que mencionó May es CGLU, que es la Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, es una red que nació en la ciudad de Barcelona, que tiene de hecho su central en Barcelona, y básicamente el CGLU se plantea como una de esas redes de cooperación horizontal entre gobiernos locales, donde luego van apareciendo temáticas, pero no es una temática específica la primera motivación, como si vamos a ver en algunas otras redes, que se reúnen en torno a un tema específico. En el caso de CGLU, la iniciativa dentro de la estrategia de internacionalización que tuvo sobre todo finales de los años 80, principios de los años 90, la ciudad de Barcelona. Mike contó un poquito también ahí el ejemplo de Bilbao y el Museo Guggenheim. Bueno, esa postal de internacionalización que fue para Bilbao el Museo Guggenheim, muy probablemente haya sido para Barcelona la Olimpiada del año 92, en otra escala obviamente, ¿no? Un Juego Olímpico pone a una ciudad en el mapa mucho más que un museo, pero la verdad es que el hecho de haber podido alojar los Juegos Olímpicos del año 92 en Barcelona transformó profundamente la ciudad. Transformó desde el urbanismo, desde la proyección internacional, y dentro de las acciones que la ciudad emprendió para poder posicionarse como una ciudad que diría al nivel de una ciudad capital, ¿no? Uno habla de España, habla de Madrid y habla de Barcelona, ¿no? E incluso en algunos aspectos Barcelona con una mayor valoración en ciertos aspectos como un modelo a seguir, como una ciudad que es interesante para estudiar en algunas de sus políticas. Bueno, de la mano de la recepción de los Juegos Olímpicos del año 92, Barcelona, dentro de su estrategia de internacionalización, plantea la posibilidad de generar algunas redes, liderar algunas redes. La primera de ellas, CGLU, después vamos a hablar de la otra que es Ciudades Educadoras, pero digo, CGLU que, como les decía antes, se plantea como una red de ciudades, simplemente, ¿no? Una red donde los gobiernos locales son parte, donde si bien es cierto que es una iniciativa que lidera Barcelona, se constituye incluso como una asociación civil, como una asociación no gubernamental, como un actor de la sociedad civil, de la cual las ciudades son socios y socias. O sea, uno se asocia a una red, no pierde su condición de ciudad, pero comparte en ese espacio en común, en esa red, un espacio horizontal con otras ciudades. Luego aparecen las temáticas, ¿no? O sea, GLU, bueno, más cerca en el tiempo, y eso May lo conoce mucho más de cerca porque Santa Fe en su momento fue parte importante. Aparecen lo que llaman gobiernos subnacionales, que May lo dijo de otra manera y me gustó más, porque subnacional parece que es como no nacional, dijo May. Ahí vamos con gobiernos no nacionales, porque subnacional parece que es algo subalterno, menos importante. Bueno, aparece una red de gobiernos no nacionales, aparecen redes de juventudes, de género, de sustentabilidad, de desarrollo, de urbanismo, digo, distintas iniciativas, pero la red en su esencia es una red de ciudades, básicamente, y la motivación es brindar un espacio para que las ciudades puedan intercambiar y puedan encontrarse en un lugar. Y como les decía antes, si bien es una iniciativa que nace en Barcelona y CGLU funciona operativamente registrada en la ciudad de Barcelona, es una red que, digamos, Barcelona es el secretariado de alguna manera, pero en lo político, en la conformación política, todas las ciudades valen y todas las voces de todas las ciudades valen, ¿no? Y el único requisito para ser parte es, bueno, obviamente pagar una cuota de membresía, pero básicamente ser un gobierno local. No hay mucho más misterio a la hora de integrarse en CGLU. Otra estrategia que ha habido también en materia de las redes de ciudades, y esta es una red que es muy cara y muy importante para Rosario, y May la comentaba hacia el final de su presentación, tiene que ver con la posibilidad de una agrupación territorial, que es el modelo que toma Mercociudades. A la par de la consolidación del Mercosur, que aparece como una estructura un poco superestructural, son gobiernos nacionales,
y a veces quienes hemos transitado muchos foros internacionales sabemos que aparte a los representantes políticos les encanta asumir compromisos en los foros internacionales que después difícilmente sean congruentes con su accionar nacional o local. Entonces el Mercosur empieza a buscar herramientas que lo doten de institucionalidad. Y allí aparece como una estrategia concreta empezar a construir desde el territorio. Es decir, bueno, el Mercosur son estos países que pareciera que es un acuerdo comercial, de aduanas, de población, de migración, algo muy alejado de lo que es la vida cotidiana de una persona en una ciudad, en su barrio, en su calle, en su casa, en su entorno, y pareciera que queda como un poco vacío de contenido, ¿no? Y entonces aparece esta posibilidad de, tomando ideas que existen en otros lugares, bueno, existe a nivel nacional en muchos países y también obviamente en estructuras similares al Mercosur, como es la Unión Europea, una red de ciudades de los países que integran el Mercosur, ¿no? Dándole digamos un contenido y un cuerpo territorial muy importante. Tan importante que me animaría a decir que es la institucionalidad más sólida hoy del Mercosur, digo, ¿no? Dentro de lo que es la estructura del Mercosur, creo que Mercosiudad es la institución más sólida, la que más ha incorporado, también obviamente no es que compulsivamente todas las ciudades de todos los países pasan a ser parte de Mercosiudades, hay digamos que expresar una voluntad de integrar Mercosiudades, hay comisiones técnicas, hay espacios que trabajan distintos aspectos, pero hay una asamblea, la presidencia o la coordinación, la secretaría técnica, que históricamente estuvo instalada en Montevideo, luego circuló, la presidencia de la red se vota en una asamblea, por supuesto allí aparecen todos los juegos de poder lógicos de un espacio de ese tipo, y digo que es una red muy cara a nosotros y a nosotras porque prácticamente diría que Montevideo y Rosario, bueno, May en esto seguro que conoce más que yo, pero Montevideo y Rosario, Tabaré Vázquez, Hermes Wiener, fueron un poco los que impulsaron muy fuertemente desde el inicio la red, que se constituyó formalmente en el año 95, o sea, varios años después digamos, del acuerdo que da origen al Mercosur, pero que después tuvo continuidad de funcionamiento, que hoy reúne a más de 600, 700 ciudades de los países que conforman el Mercosur, y que ha desarrollado estrategias propias de cooperación, de financiamiento, de intercambio técnico, digo, ha generado una institucionalidad y una agenda de trabajo envidiable, ¿no? Comparando con algunas otras instituciones que funcionan en el marco del Mercosur, Parlasur, digo que aún hay países que no han votado directamente a sus representantes, que no tiene presupuesto, que digamos, lo de la estrategia de Mercosiudades parece tener un efecto mucho más importante en la vida cotidiana y concreta, ¿no? Y a veces eso es una clave para que estos espacios de estas redes internacionales, no solo como red de ciudad, sino este espacio de integración que es el Mercosur, sea sentido por la ciudadanía, ¿no? A veces lo otro parece un poco lejano, bueno, cuando lo empiezo a ver en mi ciudad, y Mercosiudades generó que a través de este intercambio pueda haber mejorado la gestión de residuos, o pueda haber incorporado un programa de movilidad sustentable, o mi ciudad haya mejorado temas de la atención de la salud o los espacios públicos. Digo, bueno, esto, al final lo de Mercosur servía para algo, ¿no? Tenía un sentido, y creo que ese es el aporte importante que hace una red como Mercosiudades. Después, por supuesto, hay una red en la que Rosario está un poco ahí colada, pero estamos invitados ahí medio en el límite, que es metrópoli, que son las grandes capitales y metrópolis a nivel internacional. Se supone que son ciudades de más de 1 millón de habitantes, Rosario entró con 900 y algo mil, pero es una red también bastante potente, donde se dialoga para una ciudad intermedia como Rosario, poder sentarse con ciudades capitales es sumamente importante, y allí también ha tenido siempre la ciudad un rol activo en la dirección, en la conducción, en los espacios institucionales de estas redes.
Otra red que mencionó en el marco de un proyecto y que fue muy importante también, hizo un aporte muy importante para la ciudad y que de hecho en su momento Miguel Lifchi como intendente presidió, es la red de CIDEU, que tiene que ver más con el desarrollo estratégico urbano, y esto, Rosario, en esta, digamos, Maya hablaba de las marcas que dejan algunas ciudades en su, digamos, en su estrategia de internacionalización, y Porto Alegre con el presupuesto participativo, y digo, Rosario, sin duda salud ha sido un eje muy importante, pero creo que una impronta, sobre todo a partir de la gestión de Miguel Lifchi como intendente, tuvo que ver con que Rosario se posicionó como una de las referencias en materia de planificación estratégica, diseño estratégico urbano, porque bueno, le tocó a ese equipo, del cual Gustavo también fue parte obviamente, concretar muchas reformas e incorporar muchas innovaciones en materia urbana en la ciudad, y eso valió obviamente que la ciudad, en ese caso Miguel Lifchi, pero era de la ciudad de Rosario, presidiera CIDEU y tuviera un rol destacado en ese sentido. Ahí vamos viendo estas redes específicas. Hay una red internacional de ciudades también en la cual Rosario participa, que es ICLEI, que trabaja los temas de desarrollo sostenible, sustentabilidad, sostenibilidad, ambiente, una red bueno, que tiene sobre todo está teniendo un desarrollo muy importante en Sudamérica, y que es una red que tiene muchísimo potencial. Nosotros tenemos, a Rosario le tocó conformar y liderar un antecedente local, que es la RAMCC, que es también una red contra el cambio de ciudades, contra el cambio climático. Digo, pensando nuevamente en las escalas de las temáticas, a veces hay temas que pareciera que no son temas de las ciudades, y en definitiva muchas veces son las ciudades las que pueden hacer un mayor aporte a esos temas, ¿no? Uno dice, bueno, cambio climático, bueno, y alguien, que se ocupe la ONU de cambio climático, y que los países industriales dejen de contaminar y no se derritan más los hielos. Bueno, y sin embargo, muchas de las acciones que podemos llevar adelante para frenar y revertir la tragedia que es en nuestro tiempo el cambio climático, tienen que ver con acciones que pueden llevar las ciudades. Mejorar la movilidad, hacerla sustentable, incorporar espacios públicos, regular la actividad industrial. La actividad industrial sucede en los territorios, o sea, las fábricas están en ciudades, las plantas que contaminan están en ciudades, las explotaciones petroleras, mineras, etcétera, están en jurisdicciones de ciudades, de gobiernos locales, y en ese sentido ahí las ciudades tienen mucho para decir. Esto obviamente no es que estamos descubriendo la pólvora. Hace un tiempo ya los grandes foros que debaten muchos temas que antes eran temas globales y que quedaban casi, digamos, reservados a los gobiernos nacionales, hoy están sentando a esa mesa a los gobiernos locales, porque se entiende la importancia que tiene esa participación, y las redes viabilizan digamos, la posibilidad de ser parte de ese diálogo, ¿no? Volviendo un poquito a lo que decía antes May de la escala de las ciudades, obviamente uno piensa, bueno, una localidad una comuna en Santa Fe, 6.000 habitantes, ¿y qué tiene que ver con el cambio climático? Bueno, para esa pequeña comuna de 6.000 habitantes en el sur de la provincia de Santa Fe, probablemente la participación a través de redes de ciudades le permita sentarse a la mesa a dialogar ciertas cuestiones que por sí sola sería muy difícil. Pensemos, hoy estamos todos Zoom, digital, hasta antes de la pandemia, casi un requisito indispensable era poder viajar, ¿no? Los eventos, ¿no? Aunque existían las plataformas, siempre se tendía más a los encuentros presenciales, a un traslado. Bueno, ¿cómo hace un presidente o presidenta comunal de un pequeño pueblo de 6.000 habitantes para pagar un pasaje, ir a un foro en Milán, o en Barcelona, en Madrid, en Glasgow, o en México, en Ciudad de México? A veces para una ciudad mediana o grande es algo que es posible, incluso hay ciudades que participan con delegaciones en los encuentros de las redes. Bueno, para muchas otras ciudades la red termina generando una intermediación que achica esa brecha que existía para que todos los actores del mundo de la política local se pudieran sentar en determinadas conversaciones. Después algunas otras redes que tienen que ver más con
con agendas emergentes, ¿no? Por citar una que me toca a mí más de cerca, porque cuando estaba como antes de subsecretario de Diversidad, como cuando creamos el área de diversidad sexual en la municipalidad ya por el año 2007, fuimos una de las primeras ciudades que impulsó la red de ciudades arcoíris, que es una red que existe hoy constituida en América Latina, donde participa México, Santiago de Chile, Bogotá, Medellín, San Pablo, Rosario, Buenos Aires, y que bueno, fuimos parte de esa creación. También hay redes de ciudades que abordan las temáticas de género, hay redes, una red importante en la que participa Rosario, que tiene que ver también con el combate al hambre. De hecho, la ciudad va a estar presentando en el mes de septiembre en el Congreso de la FAO experiencias vinculadas a este tema. O sea, empiezan a aparecer también ya no solo las temáticas como podría ser la planificación, el desarrollo urbano, la movilidad, sino también empiezan a aparecer estas temáticas emergentes y los actores locales sienten que es importante vincularse con otras ciudades a través de redes para poder compartir experiencias y mejorar las propias políticas, compartir las experiencias también que se están llevando a cabo en otros lugares. Y por último, y me voy a detener un poquito más acá, primero porque es la red que más conozco, porque es en la que trabajé varios años, pero aparte porque tiene algunos elementos de lo que planteaba May que me gustaría retomar, que es la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Esta es otra de las iniciativas que nace en Barcelona en el año 92, en un congreso que se realiza en la ciudad de Barcelona, en ocasión del previo al inicio, obviamente, pero de la posibilidad de que Barcelona reciba los Juegos Olímpicos. Surge como una red que claramente es una red de ciudades, pero aborda una temática específica, aborda el rol educador de la ciudad, entendiendo que la ciudad no solo la educación no solo sucede en las escuelas, sino que también la ciudad educa, la ciudad en términos de comunidad educa o deseduca, y entonces, de alguna manera, Ciudades Educadoras se plantea como una red que invita a las ciudades a reflexionar e implementar políticas públicas amplias de educación a partir de la implementación de programas que tengan un sentido educativo. Digo, si uno trabaja el tema del ambiente y va a trabajar sobre la promoción de la movilidad sustentable, estamos ejerciendo un rol educador. Si la ciudad está diseñada para la accesibilidad, para que todas las personas puedan acceder a todos los espacios, estamos ejerciendo un rol educador. Si la ciudad piensa sus espacios públicos de una manera u otra manera, si le pongo rejas a una plaza o no le pongo rejas a una plaza, si invierto en los mejores juegos para que los niños y las niñas puedan jugar, o digo, bueno, no, acá voy a mandarlo peorcito porque total lo van a romper. Digo, todas esas señales que va dando un gobierno local, de alguna manera tienen un efecto educador, y bueno, la red de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras busca un poco ir encontrando ese filamento, ese nervio del factor educativo de las políticas públicas. Y me detengo acá en la AICE fundamentalmente para retomar dos o tres de las cosas que planteaba May. Estamos hablando de redes que tienen muchos años y que se vienen sosteniendo, y creo que también, de alguna manera, para que las redes funcionen y se sostengan, se deben cumplir ciertos requisitos que tienen que ver con la organización y la estructura de esas redes, ¿no? Hablaba May del rol de los consejos municipales, que es, digamos, de la legislación. Bueno, por ejemplo, para ser una ciudad, para ser parte de Ciudades Educadoras, no solo alcanza con la voluntad política del intendente o la intendenta, sino que también debe tener una ordenanza aprobada por el Consejo, ¿no? Planteando, bueno, te vamos a invitar a ser parte de esta red, pero necesito saber que va a ser una política de Estado, que este concepto no es solamente... También, bueno, en nuestra sociedad el concepto de educación es un concepto muy valorado, y hemos visto de todo en la red, obviamente ciudades donde se sumaban a la red para que el intendente se pueda sacar una foto diciendo yo soy una ciudad educadora, y
y después no sea ninguna política, pero como la educación es un tema que parece que pega políticamente, bueno, entonces de alguna manera se busca a través del compromiso legislativo generar un compromiso real de la ciudad, se trabaja localmente para que todas las áreas se involucren, esto también lo traía May, o sea, no es un tema de relaciones internacionales para hacer el contacto, para hacer el seguimiento, y puede establecer una estrategia general, a qué redes sí, a qué redes no, qué sentido tiene nuestra participación en esas redes, qué queremos en esas redes, ir a poner un banner en un congreso, queremos formar y capacitar a nuestros equipos, queremos promover los intercambios técnicos, queremos que la ciudad se posicione como referente y líder en tal o cual aspecto. Bueno, eso es un poco la política macro, pero después de alguna manera, para que la pertenencia en la red tenga sentido y no sea algo de la gente de relaciones internacionales, de esa gente que está ahí, que habitualmente también son oficinas un poquito ahí alejadas en algún lado, perdidas en el organigrama, bueno, tiene que estar todo el gobierno involucrado, ¿no? Entonces Ciudades Educadoras también plantea esto, ¿no? El involucramiento transversal de las ciudades. Y el otro tema también es que tiene un órgano de conducción muy claro, donde también nos toca, bueno, toca a la ciudad de Rosario prácticamente desde su incorporación a la red es del año 92, Rosario participa allí desde el año 96, y en el año 2000 se hizo cargo de la delegación para América Latina, también porque la red creció en tal modo que requirió esa estructura de regionalización, incluso con ciertos grados de autonomía, pero la red también tiene un órgano de conducción que es político, los gobiernos locales eligen en una asamblea a los gobiernos locales que la van a liderar. En ese caso Barcelona ha sido siempre, ha tenido a su cargo la presidencia. Es la ciudad sede, donde funciona el secretariado, la Asociación de Ciudades Educadoras, que es una asociación civil conformada por gobiernos locales, y la ciudad de Rosario, desde que se conformó la delegación para América Latina, lleva adelante la vicepresidencia de la asociación, mostrando también la importancia que se le da a nuestra región en esa estructura. Entonces, de alguna manera, también esta red que está cumpliendo 30 años, ahora en 2022, porque es del año 92, o por lo menos en el año 92 fue la declaración de Barcelona, donde se sientan las bases de la idea de la ciudad educadora, también tiene una continuidad y ha tenido un recorrido porque hay una estructura, porque hay equipos que lo sostienen y porque va generando un compromiso en las ciudades, ¿no? Y ese compromiso es indispensable para que, independientemente de los vaivenes de gobierno que las ciudades tienen, porque es claro que dependiendo del país será cada 4 años, cada 5 años, cada 3 años, pero los gobiernos locales van cambiando y esto es una realidad concreta. También las redes de ciudades buscan encontrar los mecanismos para que esto no implique que de un año son 100 ciudades en la red y al año siguiente quedan 10 porque cambió el signo político y se fue todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que cuando uno hace una apuesta a formar parte de una red, también está haciendo una apuesta a una construcción colaborativa. O sea, ya no es solo la estrategia de internacionalización de la ciudad y qué quiere la ciudad en ese escenario global, sino cómo voy a construir con otros y otras, con otras ciudades en este caso, cómo voy a contribuir y cómo voy a construir ese escenario en el que quiero mostrar o trabajar o accionar desde esta perspectiva de la internacionalización. Por supuesto hay muchas más redes, estas son algunas de las principales y en las que más participan las ciudades de Argentina. Argentina ha tenido un liderazgo en casi todas las redes, pasa en casi todos los ámbitos internacionales. Somos una sociedad bastante particular, porque en cualquier ámbito internacional hay un argentino, una argentina en algún lugar de conducción. Con las ciudades pasa un poco esto, pero creo que desde mi experiencia personal, la verdad es que creo que la participación, por lo menos lo que vi yo de la ciudad de Rosario en todas estas redes, enriqueció muchísimo el diseño y la implementación de las políticas públicas en nuestra ciudad y lograron que Rosario sea
un referente en Argentina de buena política pública, ¿no? Incluso independientemente del color político de otros municipios, permanentemente hemos recibido y recibimos delegaciones de otras ciudades, que muchas las conocemos en estas redes, que quieren conocer nuestras experiencias desde el tríptico de la infancia, al sistema de atención primaria de la salud, a la estrategia ambiental de las bicicletas públicas o la oferta cultural y la red de centros culturales de infancia. Digo, ha sido una ciudad que ha logrado posicionar buenas prácticas políticas, y en ese sentido las redes son súper útiles, porque como van desarrollando trabajo en distintas temáticas, nos permiten ir mostrando lo que hacemos y compartirlo con otras ciudades. Para terminar, decir que creo que esto es fundamental, porque tanto la internacionalización de nuestras ciudades como la participación en las redes, porque entiendo la política también, y en este caso la política pública, que no solo como un medio para mejorar el entorno de las personas con las que convivimos, sino para que esto también se pueda compartir y pueda transformar otras realidades. Un activista español muy querido, muy amigo, que falleció demasiado temprano, pero hizo mucho en su corta vida, decía, era español y decía, los países no solamente exportan jamones, los países también exportan valores, exportan ideas, exportan políticas, y creo que en algún sentido tanto la internacionalización como la participación en redes nos permite esto, ¿no? Exportar también ideas, exportar horizontes, exportar propuestas, y de alguna manera también eso es central en nuestro accionar político. Bueno, Esteban, muchas gracias. La verdad que clarísimo el paneo que hiciste de todas las redes actuales. Me parece que es interesante, y yo, la verdad es que bueno, y más escuchándote a vos, tenía una pregunta que se me ocurrió. Bueno, ahí si alguien quiere hacer también otra pregunta la puede dejar por escrito, que algo May mencionó, pero también tiene que ver en el ámbito de redes, que es cuál es la evaluación que se hace, digamos, en la pandemia, digamos, cómo funcionaron, o si realmente todas esas redes y todos esos espacios a nivel de la ciudad. Digo, a ver, no soy médico internacionales, pero lo poco que he podido leer, la verdad que a nivel nacional no hubo mucha cooperación en algunas medidas, sobre todo con el tema de vacunas. Fue un sábese quien pueda, a ver quién conseguía la vacuna, al mejor precio, al mejor postor. Y entonces quería saber cómo se había dado, si el ámbito de ciudad de alguna manera, con con estas redes o ciertos ámbitos de ciudades, con esta experiencia, este know-how del trabajo colectivo y conjunto, y de un poco del espíritu que vos mencionás, fue diferente en algún punto algo, o no. Esa era mi pregunta. Y también otra que continúa es justamente si en el post-pandemia, en función de eso, se activan otros nuevos mecanismos de cooperación, o se valorizan otros nuevos mecanismos de cooperación internacional a partir de la necesidad de aprender con otros, que me parece que también un poco la pandemia lo puso sobre la mesa, ¿no? Es un poco de reflexión, pandemia, post-pandemia. Primero decir que si un aprendizaje nos dejó la pandemia tipo cachetazo, fue que podíamos vincularnos y trabajar remotamente. Esto mismo que nos pasó, que desde casa, o sea, reitero algo que dije antes, entiendo, y es obviamente lo más lindo y lo mejor de somos seres humanos, nos interesa viajar, conocer a las personas, tocarlas, expresar afecto, compartir un salón, ir a un congreso, pero creo que antes subestimábamos las posibilidades que teníamos independientemente de eso. O sea, es como que, bueno, estaba el congreso de la red, trabajábamos para llegar al congreso de la red, había reuniones preparatorias, y bueno, quien podía viajaba y se encontraba, y me parece que ahí se perdía mucho en el camino. Y la verdad que la pandemia nos obligó a activar todo esto que ya existía, de Zoom, de Meet, de Teams, de Jitsi, me acuerdo del inicio, que era el único gratuito, y nos conectábamos por Jitsi y veíamos cómo podíamos hablar, y bueno, los cambios horarios, la diferencia horaria, y de golpe teníamos que hacer una reunión con uno de Corea, y decía, ¿cómo hago con uno de Corea, que son 12 horas? O sea, nos puso delante un desafío interesante, que creo que, por lo que vi yo, y la parte que me tocó formar parte desde las redes de ciudades, no solo lo superamos exitosamente, sino que lo aprovechamos, porque
la verdad que la cantidad de actividades de formación, de intercambio, cooperación técnica en proyectos específicos virtuales, donde desde la delegación ahí, en este caso de Ciudades Educadoras, generamos un intercambio entre Bruselas, Buenos Aires y Curitiba en temas de capacitación laboral de ciudades que tienen escuelas a cargo. No todas las ciudades tienen la educación formal a cargo, eso depende del país, digamos, con técnicas, viendo, bueno, primero un webinar, después pequeños grupos donde cada ciudad intercambiaba, después otras reuniones más ajustadas, después los ciclos del cibercafé y todo eso que tiene 500 nombres y es más o menos todo lo mismo. Dice cibercafé, el primero decía, bueno, estate con tu taza de café, así hacemos el cibercafé. La primera fuimos con la taza de café, después nunca nadie más llevó una taza de café, nosotros tomamos mate acá en Argentina, pero el resto sin nada. Creo que se potenció muchísimo. Y la verdad que los debates de 2020, o sea, reaccionamos relativamente rápido. Nosotros en abril, mayo de 2020 ya teníamos en marcha ahí desde el equipo, y lo mismo el secretariado en Barcelona, empezamos a generar actividades. Sacamos mucho el jugo, pero sobre todo 2020 y hasta mitad de 2021 fue mucho el debate sobre medidas vinculadas a COVID. Porque vuelvo al inicio de mi charla, o sea, la realidad sucede en el territorio. El 80% de la gente vive en ciudades, las medidas de confinamiento impactaban en las ciudades, el cierre de los natatorios era en las ciudades, la restricción en los parques era en las ciudades, la suspensión de las escuelas impacta en la ciudad, porque la escuela queda cerrada, pero esos niños y niñas en casa, o a dar la vuelta con el perro, los 200 metros, digo, ahora lo vemos como una cosa un poquito lejana, pero la verdad que en ese momento fue súper útil, y de hecho orientamos muchas de las actividades específicamente a esto. ¿Qué temas? Ranqueamos temas que nos parecían importantes y que habían sufrido el impacto de COVID, y empezamos a escuchar cómo los había encarado cada ciudad. Había ciudades que tienen educación y que transmitían por la TV pública de la ciudad, hacían programas especiales, otro como abrieron los natatorios, si era por turnos, si no abrían, de los espacios deportivos públicos. Y después, bueno, ya cuando empezó a abrirse todo, viene la vacunación, es un poco, viene la reflexión, que es la reflexión que está sucediendo ahora, sobre qué pasa después, ¿no? Cómo la ciudad va volviendo. Primero se hablaba de nueva normalidad, ¿se acuerdan? Digamos, bueno, ¿qué es la nueva normalidad? Bueno, hoy ya creo que la mayoría hemos vuelto casi al anterior estado de situación por el alto grado de vacunación. Hoy sí hay un pico de casos, a lo sumo uno se cuida un poco más, el barbijo en algunos lugares, pero se han caído muchas de las restricciones, pero bueno, esto deja secuelas, ¿no? Deja secuelas en la salud mental, deja secuelas en ciertos hábitos en la sociedad, porque fue una marca muy fuerte. Y la verdad que fue súper útil. Yo creo que descubrimos un potencial, o sea, descubrimos algo que estaba ahí, que lo teníamos subexplotado, y que hoy, independientemente de que claramente que Ciudad Educadora tiene su congreso ahora en octubre en Corea, bueno, va a estar difícil viajar a Corea para Argentina, pero y supongo que para el mundo, porque están muy caros los pasajes a todos lados, pero bueno, ya ese congreso es híbrido, y ya hay una cantidad de gente que no hubiera podido participar que va a estar participando, y ya uno ya piensa, cualquier actividad que pienses es híbrida, ya lo pensás digamos, con si no virtual 100%, híbrida, entendiendo que no hace falta tampoco viajar 15 horas en avión para poder participar de una ponencia, de un encuentro, de un congreso, y creo que las redes en eso, todas, de las te diría, de las que nombré, todas le han sacado enorme provecho o sea, no reemplazando nada, porque en la medida en que podamos volver al anterior esquema se va volviendo, pero esto llegó a quedarse y potenció muchísimo la comunicación, así que bienvenidos, y más allá de todos los problemas y dificultades que nos trajo la pandemia, esto es algo creo que positivo, ¿no? Que descubrimos que podemos encontrar la forma de comunicarnos a distancia a través de los medios que hoy tenemos y potenciar el laburo. Una cosita, Cecilia, para complementar. ¿Sí? Bueno, comparto totalmente todo lo que dice Esteban, y un poco cuanto a tus preguntas, Cecilia. Por un lado,
la actuación de las ciudades frente a la pandemia, y yo creo que en la pospandemia también, pero por lo menos en la pandemia fue clara, fue diametralmente opuesta a los gobiernos nacionales. Mientras los gobiernos nacionales optaron por el no diálogo, por el enfrentamiento, la actitud de las ciudades fue todo lo contrario. Fue el diálogo, fue, como planteaba un poco Esteban, la colaboración en general en todas las ciudades. Ahora yo les voy a mostrar algo que les va a interesar, pero eso se vio muy claro, por ejemplo, en las ciudades de fronteras. Yo no sé si ustedes sabían que ciudades de fronteras colaboraban vacunando de los dos lados. Y esto, por ejemplo, en el caso de Mercociudades se promocionó mucho, porque las ciudades de frontera decían, bueno, yo enfrente tengo una, si yo vacuno, pero no tiene vacuna la ciudad que está del otro lado de la calle, de nada me sirve vacunarme. Y bueno, hubo una colaboración y las ciudades del país, por ejemplo, en el caso de Argentina y Bolivia, fue muy claro que contaban con vacunas y que tenían, las daban a la otra ciudad. Entonces, no solo era una cooperación en términos altruistas, sino también de intereses propios, ¿no? Porque la contaminación estaba dada por unos metros de una calle, ¿no? Entonces no tenía ningún sentido. Con lo cual, primer punto, la actuación fue diametralmente opuesta. Falta de diálogo a nivel de los gobiernos nacionales, competitividad, bueno, todo lo que tiene que ver con la crisis del multilateralismo, y por el otro lado, las ciudades con una actitud colaborativa de diálogo y demás. Las ciudades en sí, en forma bilateral, pero también en redes, ¿no? Como decía Esteban. Y si me permiten, les muestro dos filminas nada más de un estudio interesante sobre esto, si me permiten, y lo logro hacer, son dos cosas diferentes. Acá está. Este es un estudio que hizo, bueno, ALAS, que es otra red, digamos, ¿no? Otra red de gobiernos locales, yo no sé si se ve todo entero, donde identificaban las principales modalidades de acción internacional utilizadas por las ciudades durante la pandemia, ¿no? Y fíjense, redes de ciudades, la más alta. ¿A qué recurrían? ¿No? ¿A qué recurrían? Como decía Esteban, para decir, bueno, ¿cómo solucionaron ustedes? ¿Cómo lo están pensando? ¿En qué podemos colaborar? En segundo lugar, tenemos las relaciones ciudad-ciudad, ¿no? Y más abajo tenemos la ayuda humanitaria, las mascarillas, los insumos, la asistencia, que por supuesto fueron importantes, y de hecho lo fueron, pero no tuvieron la relevancia, o no tuvieron tanta relevancia como el intercambio de experiencias, ¿no? Pensé que uno hubiera pensado totalmente lo contrario, ¿no? Que iban a buscar plata, mascarilla y respiradores, que sí estuvo, pero la importancia del intercambio, de la cooperación directa entre las ciudades o con las redes, ¿no? Y el otro gráfico, si yo lo logro, esto es otra cosa, no los quiero mezclar, pero que me parece interesante, que no sé si lo ven bien, pero este gráfico también hecho por ALAS identifica qué medidas o iniciativas implementaron las redes de ciudades durante la pandemia, ¿no? Si tenían que ver, como decía Esteban, webinar, plataformas, distintos tipos de iniciativas que establecieron las principales redes, está Mercociudades, UCSI, C40, bueno, las principales redes. Y por mencionar algunas, ¿no? de las plataformas o de las iniciativas, por ejemplo, algunas de CGLU, con esa plataforma que establece donde se promovían buenas prácticas en términos de cuidado de la salud, también la red C40, Mercociudades, tuvo y tiene una plataforma de cómo las ciudades de la red respondían al COVID, bueno, distintas iniciativas que llevaron adelante. Bueno, y lo que dice abajo, que me parece importante en relación a lo que decíamos al principio, a tal punto fue la colaboración entre las ciudades, que así como las naciones rompían el diálogo, por ejemplo, en el ámbito de Mercociudades se hizo una declaración de las 400 o 500 ciudades en cuanto a las patentes, ¿no? Hubo un acuerdo en cuanto a la liberalización de las patentes de las vacunas, que es un tema altamente político, en el cual no hubo acuerdo, al contrario, a nivel de los estados, y sin embargo sí hubo un acuerdo y un pedido, porque Mercosur no puede hacer nada en ese sentido, pero sí hay un acuerdo y una voluntad política de las ciudades miembros de Mercosur en reclamar la liberalización de las patentes, siendo que dentro de Mercosur hay gobiernos de distinto tono político y bastantes alejados ideológicamente. Sin embargo, hubo un diálogo y un acuerdo ante este tema, ¿no? No, simplemente dar algunos ejemplos. Bueno, muchísimas gracias. Yo
La verdad que te lo pregunté porque me parecía que podía llegar a ser una hipótesis, no tenía la menor idea de esto, ¿eh? Sí. No tenía ni idea. Siempre me pareció que fue un espacio muy colaborativo, por eso me pareció interesante, pero la verdad es que me asombra la respuesta de ambos que me dieron. Bueno, no sé si hay alguna, creo que no, pregunta más, si no, bueno, estaríamos terminando. Bueno, no, creo que no, agradecer, la verdad que fue muy interesante escucharlos a ambos. Bueno, como le dije, es el séptimo. Agradecemos a los panelistas y nos estamos encontrando el jueves que viene. El jueves que viene a las 18 horas vamos a estar con el panel de políticas sociales urbanas en ciudades, el panel constituido por Daniela Soldano, María Angélica Piñate y Carolina Valparda. Así que bueno, vamos a recordarle igualmente por mensaje, le van a llegar los links, pero les reitero, entonces nos vemos el jueves que viene con el panel de socio-urbano. Y bueno, y agradezco nuevamente a Esteban, a Mai, bueno, a Gustavo y a todo el equipo que hacen soporte, como siempre, Gerardo a cargo. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todas por participar. Nos estamos viendo el jueves que viene entonces. Mil gracias a todos. Gracias, hasta Bien, Por luego. favor, gracias a muchísimas todos. Hasta gracias. luego. Adiós, chau, chau. Adiós. Chao, gracias. Chao.